te doy la bienvenida a esta nueva clase en la que vas a aprender a hacer preguntas con cualquier verbo auxiliar. Además, recordemos que vamos a usar como ejemplo al verbo to be, como ya lo mencioné en el video anterior de introducción. Entonces, para hacer preguntas en inglés con los verbos auxiliares, tenemos que cambiar las posiciones del verbo auxiliar y del pronombre o del sujeto. Y lo demás se queda igual. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Aquí tenemos dos ejemplos. Empecemos con el primero. ¿Sí? I am good at math. I am good at math. Esto significa que yo soy bueno en las matemáticas. Ahora, para convertirlo en pregunta es muy sencillo. Solamente tenemos que poner el verbo auxiliar, ¿sí? Que en este caso es el verbo to be, que está en su forma am, ¿sí? Que recordemos que esto significa yo soy o yo estoy, al principio, y el pronombre, que en este caso es I, o sea yo, se va a colocar después, ¿sí? Vamos a verlo un poco mejor en este ejemplo. Entonces, la oración, si hacemos ese cambio de posiciones, es decir, este va de primero y el pronombre va de segundo, quedaría así. Am I good at math? ¿Sí? Bueno, esta oración no tiene mucho sentido porque estoy preguntándome a mí mismo. Pero bueno, lo importante aquí es ver cómo se forman las preguntas en inglés, ¿sí? Esta oración de repente no tiene mucho sentido porque me estaría preguntando a mí mismo y esto se traduciría así como yo soy bueno en matemáticas, pero eso se responde a uno mismo, ¿sí? Esta pregunta no es necesario hacérsela a uno mismo, pero yo lo pongo como ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo acá, el segundo. That's a tall red building. That's a tall red building. ¿Qué quiere decir esto? Eso o aquello es un edificio que es rojo y alto. Es un edificio rojo y alto, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí para convertirlo a pregunta solamente cambiamos la posición del verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be en su forma is, ¿sí? Y este pronombre que es that, que significa aquello, que recordemos también que es un pronombre demostrativo, ¿sí? Y esto ya lo vimos en clases anteriores, ¿sí? Entonces, como estamos con el verbo to be en su forma is, que significa es o está, entonces simplemente cambiamos la posición. O sea, el verbo to be ahora va a pasar a estar acá en primera posición y el that en donde está el verbo to be. Y quedaría así. Is that a tall red building? Lo demás se queda igual, ¿sí? Entonces, esta oración, la pregunta se traduciría como ese edificio es rojo y alto. Y ojo, hay un detalle que no puedes olvidar y que ya he dicho en varias ocasiones, y es que en inglés siempre se coloca el signo de interrogación al final, ¿sí? Al final, como lo vemos acá, y no al principio. Recuerda eso siempre. Ahora veamos otros ejemplos. Bueno, aquí tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo lo que dice es lo siguiente. Those computers are damaged. Esto lo que quiere decir es que esas computadoras están dañadas, ¿sí? Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que para cambiarlo a pregunta, como vemos acá, those computers are damaged, cambiamos are para acá, ¿sí? Entonces sería así, are those computers damaged? ¿Están esas computadoras dañadas? Ahora en el segundo ejemplo es, the presents are under the tree. Esto lo que quiere decir es que los regalos están debajo del árbol de Navidad. Entonces, para cambiarlo a pregunta, hacemos lo siguiente. Are the presents under the tree? ¿Los regalos están debajo del árbol? En resumen, para convertir una oración a una pregunta en inglés, solamente hay que cambiar las posiciones del verbo auxiliar y del pronombre. Y lo demás queda exactamente igual. Bueno, hasta aquí ha llegado el video, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.